colegas, alumnos, alumnas, muchas gracias por su presencia. En esta segunda jornada tenemos continuamos con la profesora Rebecca Boom, el profesor Stuart McCook. Rebecca nos va a tratar acerca de la política en el Renacimiento, y en esta oportunidad tenemos el apoyo de una distinguida alumna del pregrado de Sociología, que nos va a ayudar en la interpretación de la charla de la profesora Boom. Quisiera invitarla. So once again, thank you to Hector for inviting me to give this second lecture, and thank you all for coming to listen to our research talks. So the name of this research project comes from for this idea of war as human sacrifice. And these days, if you want to know something, you just Google it. So I just Googled war and the never-ending cult of human sacrifice, and I did an image search, and sure enough, there was a painting. And there was a painting from 1934 called The Unending Cult of Human Sacrifice, which is by a British artist as a response to World War I. And it showed the same disgust with this idea that there exists this primordial urge to kill healthy young people in order to preserve a natural or a moral order, and that this in fact leads to a certain amount of bitterness and betrayal. So why did I have an interest in this dark topic? In the next 40 or so minutes, I will try to explain. Okay. Bueno, primero quisiera agradecer al profesor Héctor por permitirle dar esta clase, esta ponencia, y luego invitarlos a ustedes a escuchar sobre el estudio que ha hecho. El nombre del proyecto es el culto interminable del sacrificio humano. Y se trata de conectar cómo es que la guerra es vista como el sacrificio humano, ¿no? Uno puede buscar la información en Google y se va a encontrar con esta imagen, con esta pintura, que de nuevo se llama El culto interminable del sacrificio humano, por el artista británico Nevinson en el año 1934 como una respuesta a los eventos acaecidos en la Primera Guerra Mundial. Este cuadro muestra que la idea de la necesidad primordial de esta urgencia, de esta necesidad imperante para matar a las personas jóvenes, de modo así para preservar el orden natural. Y es un tema oscuro de investigación que le ha motivado a estudiar a la profesora y del cual va a relatar en los siguientes 40 minutos. So, one day, while I was teaching, I taught 2 classes, and one went over the poetry of ancient Sparta, and another went over the poetry of the ancient Aztecs. And so, in the class about ancient Sparta, I came across a poem that had the following lines. It is shocking when an old man lies on the front line before a youth, an old warrior whose head is white and beard gray, exhaling his strong soul into the dust, clutching his bloody genitals in his hands, an abominable vision, foul to see, his flesh naked. On the other hand, the poem continues, but a young man is finest to look upon when he falls dead in the forward flash. Bueno, entonces un día me encontraba dando 2 clases, ¿no? Partiendo 2 clases. Uno era sobre la poesía de la antigua Esparta y otros eran poesías de algunos textos. En la primera clase sobre la poesía de la antigua Esparta fue para mí, bueno, y aquí nos va a relatar un fragmento de un poema que ella halló.
Es un poco difícil traducirlo con varios It's very veces a la vez. strange. Ok, es chocante, es impactante cuando un hombre mayor se detiene delante de la línea del frente, ante la juventud. Un soldado, un guerrero mayor, ya anciano, el cual tiene su cabeza, o sea, que con cabello blanco y cabello gris, cabello grisáceo, exhalando su alma en el polvo y presionando sus genitales sangrientos en sus manos. Una visión abominable, desagradable de ver, su carne desnuda. So I found the poem strange and bizarre, and then the next class we were reading poems from the Cantares Mexicanos, and there was a line in a poem that said, "War is like a flower." And then I realized that this metaphor of the soldier as a flower is a metaphor that you also see in Japan and you also see in France, as if to say that the most beautiful thing in the world is a young man dying. Ese poema era bastante extraño, bizarro, raro. Y luego me encontré con los Cantares Mexicanos y había una línea que decía que los guerreros eran como las flores. Era una metáfora que decía, ¿no?, que los soldados eran como las flores. Y semejantes versos se pueden encontrar en la literatura de Japón, en los que y se puede percibir, ¿no?, cómo es una cosa tan maravillosa ver que un joven muera por algún propósito. So that led me to think that even today, in our own Congress, in our own government, isn't it always old men making the decision to send young men into war? And then I thought about the work that I do in political history in the Renaissance. And there's a figure named Niccolo Machiavelli, and he promotes this idea of a citizen militia as a solution to a problem of moral corruption. And I thought, how is this different? Perhaps there's a similarity in this urge to cure the problem of corruption with the death of young soldiers. Ok, y luego me puse a pensar en lo que pasa en el mundo, en lo que pasa en el Congreso, en lo que pasa en alguna otra instancia gubernamental. Y no es que siempre se disponga que, no siempre hay disposición del mandatario de enviar a los jóvenes a la guerra. Y contemplé también con esto mi trabajo sobre el Renacimiento, la ciudadanía y las similaridades que puedan haber, sobre esta necesidad imperante de asesinar a la corrupción a través de la muerte de algunos jóvenes. So then I realized that this idea is more prevalent in political discourse in the ancient world, the early modern world, and the modern world more often than we think, and that's why I wanted to explore it. Luego me di cuenta de que esta idea es prevalente en el mundo antiguo, más frecuente de lo que en un primer momento vi, y es lo que voy a explorar en un momento. So my first book was about a man who was from Turin, who moved to France to work on a political treatise that essentially became a vision of a constitutional order. And I don't have time to get into it today, but essentially already I was thinking about how political ideas in one nation are translated
into political ideas in another nation. So how does Italian political thought move into French political thought? And that was the major theme of the book. Bueno, entonces en mi primer libro hablé sobre la historia de un hombre que era de Turín y que luego, siguiendo un curso político, se mudó a Francia. Es de orden, haciendo un proyecto constitucional. Esencialmente, lo que quiero transmitir es que quiero dar a conocer cómo es que las ideas políticas de una nación se pueden transportar a otra nación, cómo las ideas políticas en Italia repercutieron en las ideas de Francia. So my second book looked at one of his students, because the first book was about Claude de Seyssel, and the second book was about one of his students at the University of Turin, a man named Mercurino di Gattinara. And he became more successful than his teacher because he became the Grand Chancellor of Charles V, who was King of Spain and Holy Roman Emperor. Okay, I'm wondering if you can repeat that, please. Okay, because I so missed some the information. student, okay, so my second book was about Mercurino di Gattinara, who was the Grand Chancellor of Charles V, Holy Roman Emperor, and King of Spain. El segundo libro de la profesora era sobre Mercurio Gattinara, que era el vicecanciller de Charles V. No, perdón, de Carlos V. Okay, so Gattinara is most famous for his vision of universal monarchy. In his view, biblical prophecy and the Bible and everything essentially in the world pointed to Charles V as a savior emperor who would unite all of the Christians in the world and then conquer all of the infidels and then retake Jerusalem and then initiate 1,000 years of peace in the world. Okay. Bueno, Gattinara era parte de una visión, ¿no? Una visión, se le atribuye la visión universal de la monarquía. Habían conceptos envueltos como, por ejemplo, la profecía, la Biblia, y el mundo miraba a Carlos V como el Salvador que uniría a todos los cristianos, el Salvador del mundo, aquel que conquistaría a los infieles, aquel que retomaría la ciudad de Jerusalén. Yes. Okay. So he was very lucky. Charles V was very lucky. And Gattinara was lucky because Gattinara's main project was the Spanish domination of Italy. He had lands in Italy that he wanted to conquer as feudal domains and to rule his own state in Italy. To do that, he needed Spanish imperial forces to conquer Italy. And lucky for him, Cortes had just conquered Mexico, and it was clear by 1521 there would be ample amounts of gold and silver coming into the Spanish treasury that he would use to pay imperial soldiers to take Italy. Afortunadamente para Gattinara y afortunadamente para Charles, bueno, Gattinara y Charles V fueron bastante suertudos. El proyecto principal era la dominación española de Italia.
ellos querían gobernar en su propio estado en Italia, querían conquistar Italia. Y afortunadamente para ellos, Cortés había conquistado en México, había conquistado México y había obtenido oro y otras riquezas, y esto les ayudarían en su proyecto a Italia. Okay. So this is complicated, but Gattinara believed that it was the will of God that Charles V would conquer the entire world. So for him, that's the natural order. Strangely, though, the will of God required huge amounts of money to pay German soldiers who are Protestants and thereby heretics to move down into Italy and to essentially destroy it. And this is a picture of the sack of Rome, which was the culmination of the Spanish descent into Italy. Okay, the Spanish invasion of Italy culminates, it ends with the sack of, well, not exactly, but the climax is the sack of Rome. I'm sorry. Okay, so, No, it's not that I don't understand. I do, but it's too long for me to okay, it's too long. interpret. So, So maybe you could pause Okay. after like each sentence. after each, okay. So, Gattinara believed that Charles V was destined by God to rule the entire world. Gattinara creía que Carlos V había sido destinado por Dios para salvar al mundo. And this required the Spanish to pay German Y esto requería que soldiers. los españoles pagaran a los soldados alemanes. And the German soldiers are mainly Lutherans who are heretics. Y resulta que los soldados alemanes son principalmente luteranos y son Heretics, Protestants. protestantes. So, okay, to the Spanish who are Catholic, Y los españoles son católicos. right? So the German soldiers go into Italy and essentially destroy it. Así que los soldados alemanes esencialmente van a Italia y la destruyen. So this brings up the question of, if it is the will of God, why does it require hiring German Protestants to enforce its will, his will? Y entonces aquí se levanta la pregunta, ¿no? Si es que es la voluntad de Dios, ¿por qué es que se necesita pagar a protestantes alemanes, si es que en realidad es la voluntad de Dios, si es para cumplir con lo que Él quiere? So, of course, the argument does not make any sense. Por supuesto que el argumento realmente no tiene sentido, But the argument didn't have to make sense, pero el argumento no tenía que tener sentido. because the goal for Gattinara was to make an argument that could not be refuted through reason. Pero el argumento no tenía que tener sentido porque la meta, el objetivo de Gattinara era tener un argumento que To make an argument that cannot be refuted by reason. solamente elaborar un argumento que no podría ser refutado, no podría ser rechazado por la razón. So this is when Italian Renaissance political language changes. Y aquí es cuando el lenguaje político de la Italia del Renacimiento cambia. From a discourse of reason Desde un discurso de la razón
to a supernatural discourse. a un discurso sobrenatural. So, so another example Así que otro ejemplo is this, the example of the language that was used during the era of the witch trials. es el ejemplo del lenguaje que fue usado en la era de la cacería de brujas. Because at this time, you had authorities Porque en esa época existían autoridades explaining that there was a conspiracy of witches, ex- a, I'm sorry, go ahead. a conspiracy of witches to destroy the natural order. Habían autoridades que explicaban que había una conspiración de brujas que querían destruir el orden natural By making a pact with the devil al hacer un pacto con el diablo and destroying families and societies. y al destruir a las familias y a las sociedades. Okay. One of these sovereigns or kings was James VI of Scotland. James VI. Uno de estos reyes o salvadores fue Jaime el Sexto. Yeah, he's also James I of England eventually. También es Jaime, conocido como Jaime el Primero de Inglaterra, posteriormente. And he discussed, or he wrote a treatise on witchcraft. Y él discutió, mejor dicho, él escribió un tratado sobre la brujería, In which witches were seen as traitors en el que las brujas eran vistas como traidoras, who acted against the majesty of the state. quienes actuaban en contra de la majestad del Estado. In the process of convicting witches, En el proceso de persecución a las brujas, tens of thousands of women were executed. Decenas de millares de mujeres fueron ejecutadas. In one German town, every woman was killed but one. En una aldea alemana, todas las mujeres fueron asesinadas excepto una. And then they stopped the witch trial because they realized that they needed at least one woman in the town. Y luego detuvieron la cacería de brujas porque se dieron cuenta de que necesitaban una mujer, por lo menos viva, en esa aldea. But once again, when you're killing women in a culture at the level of subsistence, Pero una vez más, cuando estás matando mujeres en una cultura de subsistencia, you are doing something very self-destructive. en realidad estás haciendo algo bastante autodestructivo. I mean, so the question is, why does it take acts of self-destruction to conform to a order that's natural? La pregunta es, ¿por qué se necesitan de actos de autodestrucción para constituir un orden que es natural? So that's my central question, is how does this urge, this self-destructive urge, how is it used by people in power? Okay. Y ahí está mi pregunta central. ¿Cómo es que esta necesidad de autodestrucción es usada por las personas en el poder? To consolidate their authority. Para consolidar su poder. Okay.
So what we see is that the people in power who present a vision of the natural order Y así vemos que las personas que están en el poder, que transmiten su visión del orden natural, are people that often say that the present times are somehow worse than a golden age in the past. son personas que, las que están en el poder son personas que a menudo dicen que el tiempo presente, los tiempos actuales, son más o menos peores que alguna época dorada pasada. So, in that way, sacrifice serves as a way to return to a golden age in the past. En ese sentido, los sacrificios sirven para un modo, como un medio de volver a esta era dorada pasada. Or perhaps a utopia in the future. O quizás para una utopía en el futuro. Okay. Either way, society needs to find an antidote to the political discourse that encourages violence. De cualquier modo, la sociedad necesita encontrar un antídoto a este discurso político que promueve la violencia. Well, in the end, the best antidote is the study of history. Y el mejor antídoto es el estudio de la historia. Because a study of history shows Porque el estudio de la historia muestra that the world has always been difficult and awful. que el mundo siempre ha sido difícil y desagradable. So, it's possible that history is the only weapon we have. Así que probablemente es posible que la historia sea la única arma que tenemos Against those who want to persuade us. en, Sorry, go ahead. No. Finish everything, I'm sorry. Against those who want to persuade us to engage in a self-destructive human sacrifice. Que la historia sea una arma en contra de aquellos que quieran persuadirnos para que nos quieran llevar en algún modo para autodestruirnos. Thank you very much. Gracias. Al igual que Rebecca, voy a hablar de un libro que tengo en proceso. El mío ya está a punto de acabarse. Pero voy a empezar un poco con lo que terminé anoche, pero también quiero explicarles un poco la pregunta que planteé, que me llevó a ese proyecto. Y fue mi tesis de doctorado, que ha sido un enfoque sobre la historia de las ciencias agrícolas y botánicas en el trópico americano, en el trópico latinoamericano en el siglo XIX, principios de XX. Y me preguntaba, bueno, ¿por qué había un auge de las ciencias biológicas y agrícolas en este momento en particular? Y una de las razones que encontré es que hubo, empezando más o menos en 1840, una ola de plagas vegetales que empezaron a amenazar muchos de los cultivos principales, no solo de la América Latina, pero sino todos los cultivos tropicales del mundo. Y me llamó mucho la atención, bueno, ¿por qué en este momento? ¿Por qué tan graves? Y obviamente tenía un peso económico muy grande. Y había otra cosa bastante curiosa. Y la otra cosa curiosa es que biológicamente todas esas enfermedades tenían muy poco en común. Algunos eran causados por virus, por hongos, plagas de insectos, o sea, el organismo que causaba
las plagas, las enfermedades del banano, del cafeto, del cacao, muy distintas. Entonces, ¿cuál era el fondo de esas historias paralelas? Y empecé con un proyecto, diría yo, casi el estilo de Rebecca al principio, que iba a hacer muchos estudios de caso en muchos lados, pero llegué también al problema de narrar, cómo narrar una historia así. Entonces decidí, bueno, no fue posible hacer una comparación de todas esas plagas vegetales, entonces me decidí enfocar sobre uno de ellos en particular, la argolla del cafeto, para entender procesos más generales. Pero quiero que ustedes entiendan que lo que te estoy explicando anoche, hay historias muy semejantes por muchos de los cultivos tropicales principales del mundo, y a veces igual de severo o más de severo. Entonces, eso es donde hablo un poco de lo que hablé anoche, que eso produjo, esa investigación produjo la historia lateral que les conté anoche. Y sobre todo, voy a afirmar aquí que la historia de la argolla es el producto no solo de un solo organismo, o sea, el hongo, sino también una serie de historias entrelazadas del hongo, del cafeto, de los conocimientos agrícolas, de las técnicas de cultivo y muchas cosas además. Y por ejemplo, el auge del consumo del café a nivel global. Entonces, de una forma muy estrecha se podría decirse que yo he dedicado 14 años de mi vida estudiando un hongo. Un poco aburrido, ¿no? Pero para mí el hongo como tal es una ventana a ese ecosistema global. Entonces realmente el hongo no es el fin del proyecto. El propósito es ese sistema. Entonces, Héctor no les dijo, pero les voy a enseñar un poco de fitopatología. Algo que les llama mucho la atención a las 8 de la noche, ¿no? Pero no se asusten, la probabilidad de supervivencia es muy alta para ustedes. Entonces, un concepto básico en la epidemiología, la patología vegetal, es eso de la triada epidemiológica. Muchas veces, casualmente, y hacemos lo mismo con las enfermedades humanas, hablamos de la enfermedad como si fuese únicamente el patógeno, el organismo que causa la enfermedad. Pero para cualquier enfermedad vegetal, y eso semeja mucho a cuestiones con las enfermedades humanas también, realmente se necesitan tres cosas. Y primero, bueno, podemos empezar con el segundo, el agente etiológico, o sea, el patógeno. En este caso es la argolla, el Hemilea bastatrix, lo que se llama en latín. Entonces aquí tenemos el agente etiológico. Luego hay que tener algo que sea enfermo, y eso se llama el huésped. Que siempre en español me parece un poco al revés, pero así se dice en español, el huésped. Y luego, pero aún así con esas dos cosas, no basta. También se necesitan las condiciones ambientales adecuadas para fomentar el desarrollo del agente etiológico en el huésped susceptible. Entonces, la enfermedad se entiende no solo como un patógeno, sino más bien diría yo como una relación, una serie de relaciones. Y ustedes pueden imaginar ya, creo yo, que esas relaciones son no solo biológicos, son biológicos, pero no son solamente biológicos. Son netamente cada una de esas tres cosas históricos también. Y la epidemia se da, no alcanzo, pero en el medio, donde los tres círculos se juntan, como un diagrama de Venn. Si hay el agente, el medio ambiente, pero no hay huésped, no hay enfermedad. Igual con los dos, tres combinaciones, todas las combinaciones.
Entonces, en el sistema del café hay el patógeno, la roya, que se desarrolla, penetra, los esporas penetran la hoja del cafeto, crean como unos manchas anaranjadas, de donde nace el nombre la roya, y básicamente son vampiros vegetales o zombies vegetales, ¿no? Comen el tejido de la planta, se reproducen y después que han comido el tejido de la planta, producen más esporas que después ellos también siguen infectando otras hojas de la misma planta o de otras plantas. Así que pueden, y cada una de esas lesiones pueden producir, digamos, unos 100,000 esporas. Entonces es muy, muy fuerte. Y únicamente ese patógeno, infecta solamente las plantas del género Coffea, o sea, Coffea arábico, el café de comercio y otros miembros del mismo especie. En el ambiente silvestre, el ambiente natural de la roya, en las selvas del sudoeste de Etiopía, los niveles son muy bajos de la roya. Y en parte son muy bajos porque los árboles del café en el bosque de Etiopía son muy escasos. Entonces, una infección puede producir muchas esporas, pero las esporas caen en el suelo, no logran infectar y el ciclo de infección-reinfección termina así. Solo en los pocos casos de que la espora encuentra otro de esos cafés arábicos sueltos en el bosque, se puede reducirse. Entonces, uno puede ver en el bosque unos árboles con unas manchas, pero realmente es como, no sé cómo se dice en castellano, athlete's foot. Esos hongos que crecen entre los dedos de los pies. Es como un irritante, ¿no? Pero no es fatal. Es como se dice en Venezuela, es una ladilla, ¿no? Pero no... Entonces, ahí estamos, ya es suficiente la biología, ahora empiezo a combinar la biología con la historia. Anoche les enseñé este mapa de la difusión global del café. Y yo dije que fue problemático, pero por ahora quiero que olviden de eso. No es problemático de nada. Y bueno, lo que pasó es que en la prehistoria de la roya hubo una globalización desigual de los organismos claves en la enfermedad. El café, como creo que les comenté anoche, fue difundido globalmente no de Etiopía, sino de Yemen, de la península arábica. Y la península arábica tiene un carácter muy particular, y el carácter es que es una de las zonas más secas donde se cultiva el café arábico, más secas en todo el mundo. Y la roya el hongo necesita gotas de agua para poder germinar y penetrar. Entonces, sin agua no hay reproducción. Entonces, y como Yemen fue el fuente global del café cultivado, Yemen se convirtió básicamente en un filtro ecológico en que permitió que se difundiera el café arábico globalmente sin que se difunde el hongo. Entonces el hongo se quedó en Etiopía y el café se fue por todo el mundo y, como ustedes ya saben, prosperó hasta mediados del siglo XIX. Y ahora les voy a contar de las tres fases de la circulación global de la roya, y voy a conectar, como señalé antes, procesos biológicos y procesos políticos y sociales. Bueno, como ustedes ya saben, es un poco tardío, o sea, para los latinoamericanos, digamos que la época colonial ya se estaba acabando a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Pero en otras partes del mundo, el auge
de la era colonial apenas iba empezando, y sobre todo en África, Asia y el Pacífico. Los británicos, franceses, alemanes, belgas estaban colonizando a África, colonizando India, y querían, claro, que el proyecto imperial fuese que producía renta, ¿no? No empezaban el imperialismo con el fin de perder plata, sino de ganar, ¿no? Y en ese momento, claro, en la misma época, estamos en la época de la revolución industrial, el auge del consumo masivo. Entonces, en la época hubo, en sitios como Brasil, pero también en colonias como Ceilán, con Java, varios proyectos de desarrollo nacionales y coloniales en torno a la exportación de mercancías tropicales. Y en el café uno ve aquí la expansión de las fronteras cafeteras por todo el mundo. Mientras la gente en los países industriales, los trabajadores industriales buscaban café para tener energía, para trabajar en sus trabajos a veces muy agotadores. Y les voy a señalar algo. Recuérdense del triángulo epidemiológico aquí. Aquí es una foto de Ceilán, mediados del siglo XIX, y pueden ver aquí que el bosque se ha tumbado y en su lado se está cultivando casi café y únicamente café. Entonces el medio ambiente, la agroecología del café, aquí en la agricultura colonial empieza a lucir muy distinta a las condiciones ambientales de los bosques de Etiopía. Entonces se fundan grandes extensiones de cafetales en el sur de India, en Ceilán, que está ahí justo al punto de India, en Sumatra, Java, bajo los holandeses, en Madagascar por los franceses y muchos otros sitios además. Entonces hay toda una red de cafeteras, de cafetales que anda creciendo. Y quiero señalar también esas líneas, que son líneas que indican el tiempo de tránsito de barcos a vapor. Entonces, la distancia real, la distancia en tiempo entre esos cafetales distintos empieza a reducirse mucho tras el siglo XIX. Me imagino que hay poca gente en esta sala que son agrónomos profesionales. Pero aún sin ser agrónomos profesionales, pueden mirar a esa mata de café y ver que tal vez algo anda un poco mal aquí, ¿no? Que habrán notado que no tiene hojas. Y precisamente en el año 1869, un cafetero, un caficultor británico en Ceilán, encontró árboles así en su finca, en el centro de Ceilán, y le preguntó, bueno, ¿qué está pasando? Y en los años siguientes, la enfermedad iba pasando de un parte de Ceilán para otro. Y pasó más o menos este proceso, y también es un poco de biología, pero bastante básica. Con esas condiciones, con la desfoliación, hay una reducción de fotosíntesis. Con la reducción de fotosíntesis no hay desarrollo ni del cafeto, ni la parte más importante del fruto. Entonces, eso causó no solo daños ecológicos, sino económicos. Y entre más o menos 11 años, la enfermedad se difundió desde el centro de Ceilán a toda la isla, y ningún científico pudo hacer nada. Entonces, lo que sucedió al final es esto, que le cuento un poco en una gráfica, que tiene mucho menos drama que las gráficas de Rebecca, que asustan, pero eso asusta de otra forma. Hay tres líneas que quiero señalar aquí.
Eso es el superficie cultivado de café, la línea negra. La segunda línea con guiones es la cantidad de café que se produce, tomando 1870 como 100%. Y luego la línea con las puntas es el valor del café producido. ¿Qué pasó en los años 1870? Uno puede ver que la producción va paulatinamente bajando. Pero en los años 1870 hubo un auge en los precios globales del café. Entonces, aun cuando la producción bajaba, veamos así, que la producción había bajado por casi un tercio aquí, pero la renta, la productividad económica, la rentabilidad del café había subido, aumentado una cantidad más o menos igual. Entonces los mercados permitió, por lo menos por un tiempo, que los productores de café pudieron tener, de hecho, sus ingresos mayores en toda la historia de la industria cafetera de Ceilán. En el 1879. Pero ves como entre 79 y 80 hay una caída muy precipitada en el precio del café ligado con el aumento de producción en Brasil. Caída de precios y los cafetaleros, los cultivadores de café dicen, bueno ya, no podíamos aguantar la enfermedad mientras los precios del café estaban altos. Pero una vez que se cayó el precio del café, el café ya no era rentable y se cambiaron para té. Me imagino que ustedes ahora cuando piensan en Sri Lanka, en Ceilán, piensan en té. Pero en principio fue el café. Entonces, pero el ejemplo de Ceilán asustó a caficultores por todo el mundo. Temían que lo que había pasado en Ceilán iba a pasar. Y señalo, y repito un poco, se dio esa epidemia porque hubo ese conjunto de los tres factores. Un medio ambiente, el cafetal de monocultivo intenso, un huésped susceptible y después llegó, al final, llegó el patógeno, pero realmente el patógeno fue de último. Y sé que alguien me va a preguntar, ¿cómo llegó el patógeno de la Etiopía a Ceilán? Y yo sé que tal vez uno de ustedes está pensando eso, y la verdad es que no sé, y nadie sabe. Si eso fuera como un juicio de un asesinato, podría decir que tenemos evidencias circunstanciales, pero no tengo pruebas definitivas quién fue el asesino. Pero obviamente fue un momento, tal vez el auge del colonialismo británico en el Océano Índico. Y había mucho movimiento, sobre todo traído de barcos de vapor, movimiento de tropas, comercio y muchas otras cosas que aumentaba la circulación a propósito y accidental de no solo mercancías, pero de organismos tras toda la zona. Eso también es la época donde se circula la cólera, que salió de India y al final llegó a las Américas también. Y el cólera básicamente viaja en la misma infraestructura global en que viajó también la roya. Y luego se puede ver con las flechas cómo se difundió por todo el Océano Índico aquí. Y verán que más o menos en 20 años, siguiendo el movimiento de barcos a vapor y otras cosas que les voy a hablar ahora en un momento, se había más o menos destruido casi la totalidad de la industria cafetera arábica en esa parte del mundo, salvo en unas zonas muy elevadas, en donde la temperatura mantuvo
los niveles de la argolla suficientemente bajos para que se pudiera todavía cultivar el café rentablemente. Ya había nombrado uno de los vectores de la globalización imperiales, buques de vapor, ferrocarriles. Por ejemplo, en la epidemia de Ceilán se dio muy cerca a un lugar donde había un ferrocarril. Es uno de los índices circunstanciales que tenemos. Pero algo que pasó en Ceilán también es que cuando se iban cayendo los cafetales, algunos de los hacendados dijeron, bueno, quiero seguir cultivando café, entonces voy a otro lado del imperio, a colonizar otro lado del imperio y tal vez voy a traer mano de obra conmigo. Entonces hubo migraciones de hacendados y de indios, de gente de India que se encuentran en Ceilán, que se encuentran en Fiji, que se encuentran en muchas partes en Sudáfrica, Gandhi, que tal vez accidentalmente trajeron consigo en la ropa unas esporas del hongo. Yo antes trabajaba un tema sobre una enfermedad parecida del cacao, la monilla. Y fui en Ecuador a un campo con un agrónomo y él me estaba enseñando una mazorca de cacao lleno de monilla. Y él toma un palo y empieza y se me cayó encima una lluvia de esporas. Es casi como si alguien hubiese botado una taza de harina. Y yo estaba lleno de esporas. Y yo, chico, pero ¿qué estás haciendo? Ya estoy. Y él dice, no, es que toda la zona está contaminada, ya no se puede hacer nada. Pero esa experiencia me dejó muy claro cómo esas cosas se pueden difundir a nivel global, ¿no? Entonces lo que resultó a finales del siglo XIX fue en muchos lados el abandono del café arábico en las tierras bajas, que solían ser las tierras donde la enfermedad estaba su más grave. Y luego hubo cambio a otros cultivos, el té, cacao, caucho, banano. Entonces quedaron, como ya había dicho, ya había señalado, arquipélagos, unos cuantos arquipélagos pequeños de café arábica en las tierras altas. Se experimentó, se empezó a manejar el triángulo, la triada epidemiológica con control químico, y aquí hay circulación global de tecnologías. Y encontraron que una cosa para controlar una enfermedad del viñedo, el caldo bordelés, desarrollado en Francia, servía de cierto modo también a controlar la enfermedad en partes de India. Si se tapaba las hojas con ese químico, inhibía que el hongo penetra la hoja. Pero realmente el problema es que fue muy caro y había que echarlo a la planta en un momento muy determinado en el ciclo de vida de la planta del café y del hongo. Y al final resultó ser tan cara y tan difícil que realmente al final no fue una solución. Entonces básicamente empezaron a buscar variedades resistentes. Entonces recuérdense del triángulo huésped susceptible. Entonces empezaron a buscar huéspedes que no fueran susceptibles y encontraron esa maravilla, el café robusta, mucho más grande que la arábica, mucho mejor en las tierras bajas, resistente o tolerante casi 100% a la argolla. Fue llevado desde el Congo belga, entonces vínculos con el colonialismo, a Java, colonialismo holandés, por vía de Ámsterdam hacia 1900. El único leve problema que tenía era el sabor, que fue por lo general malísimo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, al final, para resumir en historia mucho más larga, una cosa, se le mezclaba con café arábico, se hacían mezclas de café, o se desarrollaron también nuevas formas de comercializar y consumir el café. Entonces, cafés tostados y molidos,
y también eso es sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es el auge del café instantáneo, que es malo pero que tiene cafeína, ¿no? Pero entonces la robusta fue al final la forma principal de convivir con la roya, por lo menos en África, Asia y el Pacífico. Entonces ya para 1952 el mundo estaba dividido en dos hemisferios. A la derecha aquí, zonas como dice aquí muy elocuentemente, infestadas, donde predomina la cultura del café robusta, y la izquierda, casi todas las Américas, cafés no infestados donde predominaba el arábico. Y como pueden imaginar, eso tiene implicaciones para el desarrollo económico y social de muchos de esos países. Como les señalé anoche, el café arábico y el café en general es un cultivo muy interesante porque puede ser un cultivo rentable aun si se cultiva a pequeña escala, a diferencia tal vez del banano o de la caña de azúcar y muchos otros que son realmente rentables solamente si se cultivan a gran escala. Entonces, esos son los dos mundos. Parte 2. La guerra, la roya en la Guerra Fría. El mundo cafetero estaba un poco loco en los años después de la Guerra Fría. Las condiciones generales, como ustedes ya saben, competencia global entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, digamos el modelo social y socialista y el modelo capitalista del desarrollo. Pero sobre todo en los años después de la Segunda Guerra, en los años 50, hubo un auge de la demanda global para el café, que incentivó mucho que los productores por todo el mundo empezaron a producir más, y ya después, como 5 o 6 años, hubo sobreproducción mundial. En ese momento donde está llegando a la sobreproducción mundial, llega también otro fenómeno muy preocupante, sobre todo para los americanos, que fue la Revolución Cubana. Y los Estados Unidos, sobre todo, se empezó a preocupar mucho por campesinos pobres que iban a ser potencialmente revolucionarios, ¿no? Y entonces ellos, entre otras cosas, vieron el café como una forma de producir una vida adecuada a gente rural y así evitar revolución socialista en el tercer mundo. Entonces, lo que hicieron fue básicamente organizaron un convenio internacional del café, que fue un poco como el OPEC del café, en que los americanos y los europeos se pusieron de acuerdo para establecer cuotas para cada nación productora basado en su producción histórica, y le garantizaba un precio bueno para su café, un precio estable, más o menos, para su café. Y así evitar los auges y bajas de los precios del café. Y ese convenio internacional del café duró de 1962 hasta que no les van a asombrar, digo 1989, cuando pasan otras cosas. Bueno, mientras pasa todo ese contexto, la roya sigue circulando. En los años 50, al principio, hubo un gran auge de la producción de robusta en la África occidental. Y paulatinamente en los años 50 la roya también llega a la África occidental, pero en visto que son ya campos de café robusta inmune a la roya, o sea, le pueden sostener, la roya puede reproducirse en las plantas, pero no les daña. No causó grandes daños económicos en África, pero ya estamos llegando cada vez más a los cafetales de las Américas. Y al final fue, para robarle un título de García Márquez, fue una plaga anunciada. No, en el año 1970 fue detectada en Bahía, Brasil.
Y se concluyeron los científicos cuando llegaron que probablemente llegó a Brasil hacia 1966, pero quedó sin detectarse por como 4 años. No se sabe todavía cómo llegó, pero se sospecha que tal vez fueron vientos que le llevaron desde Angola hasta Bahía, Brasil. Pero también es bastante posible porque había relaciones bastante estrechas entre Brasil y Angola en ese entonces, que fuese introducido tal vez accidentalmente por vía antropogénica también. O una tercera posibilidad es que fueran las dos cosas simultáneamente. No se sabe. Pero de todas formas llegó y se creó una gran alarma, no solo dentro de los caficultores de las Américas Latinas, sino también en los Estados Unidos y otros países. Entonces, poco a poco se iba difundiendo en Sudamérica, Centroamérica, y hubo esfuerzos a erradicar o contener la roya. El discurso, si uno le lee, es un poco paralelo a contener o erradicar el comunismo. No, hay que acabar con esto antes que infecta a todo, ¿no? Hubo cuarentenas, pero realmente es difícil erradicar las esporas una vez que la enfermedad sea establecida. Y eso es algo que es un poco a nivel de chisme, pero brincó desde Brasil a Nicaragua en el año 1975. Y se supone, según el chisme que me cuentan, que fue un hijo de una de las familias que apoyaba a la dictadura de Somoza, que fue agrónomo, que fue a visitar a Brasil a ver cómo estaba la roya y trajo unas muestras consigo devuelto de regreso a Nicaragua, y así salió la infección en Centroamérica. Entonces hubo muchos vectores, agrónomos estúpidos, manos de... No, mira, la mayoría de los agrónomos son excelentes. Ahora me doy cuenta que he contado 2 historias de agrónomos un poco locos, pero realmente les respeto muchísimo. Mano de obra, carreteras, aviones, y al igual que en el siglo XIX se difundió por toda la América Latina. Y hubo, como digo aquí, una respuesta científica sin precedentes. En Portugal se estableció un centro de investigación del Ferrugem, la palabra portugués para la roya, del cafeto, fundado en parte por el gobierno de Portugal, que fue todavía imperial, ¿no? Colonial, y la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional, que proveía muchos de los fondos para investigaciones. Además, se movilizaron el Instituto Brasileño del Café, Senicafé de Colombia, Promecafé, que fue un organismo regional de investigación agrícola y sobre todo sobre la modernización y mejoramiento del café, también con muchos fondos del USAID. Y también directamente organismos bilaterales como el USAID, otra vez. CIRAD, que es una agencia de desarrollo técnico de Francia, el GTZ, que es alemán, otra agencia de desarrollo internacional, sobre todo de un lado técnico. Y lo que ellos promovieron fue lo que se llama hoy en día la tecnificación de los cafetales, el uso de plantas híbridos de muy alto rendimiento, especializados y con abonos y plaguicidas químicas, y que se hizo completamente o parcialmente en muchas partes de la América Latina. Y señalo que la tecnificación del café se parece bastante a la ideología de la Revolución Verde, que también fue un proyecto también de la Guerra Fría. Y desde entonces controlaron la enfermedad y lograron que no causó muchos daños con ese proceso de la tecnificación. Eso es de un manual de agricultura de Costa Rica,
que me encanta, tienen hay matas de café hablando entre sí. ¿Cómo se siente a esa distancia, vecino? Pura vida. Es como los costarricenses dicen, cool, chévere, ¿no? Pura vida. Me siento ventiladísimo y iluminadísimo, vecino, y más seguro contra la roya. Entonces hubo un gran cambio ambiental, o sea, la roya fue casi como un vehículo, una motivación para la modernización de la industria cafetera en muchas otras partes de la América Latina. Y lograron, como dije, controlar la roya. Una parte fundamental también fue el control químico. Había señalado que en mucho de la África y Asia no habían las condiciones indicadas para el control químico. Pero en los años, primero en las Américas sí había condiciones adecuadas en muchas de las Américas, sobre todo una estación seca bien marcada. Pero también existían, gracias a un apoyo nacional e internacional, redes de instituciones, redes de agentes de divulgación que no existían al mismo nivel en la época colonial del siglo XIX. También hubo cambios en las industrias químicas después de la Segunda Guerra que hizo mucho más, que hubo mucho mayor producción de agroquímicos. Y además, más recientemente, un desarrollo de nuevas clases de fungicidas que actúan de formas distintas. Entonces, ya para finales de los años 90 o finales de los años 80 se sentía como, bueno, ya la roya está, pero no causó el daño que esperábamos. Y básicamente, y me dijeron eso mucho cuando empecé mi proyecto hace 14 años, que bueno, ya no es un tema movilizador, es una enfermedad más. Y bueno, entonces los caficultores con la ayuda de la ciencia y sobre todo, pero también fundamentalmente con mucha inversión global de Estados Unidos de una forma u otra, aprendieron a convivir con la roya. Pero también esa convivencia fue basada en precios estables y buenos para el café, dependían de apoyo técnico y financiero de instituciones nacionales públicas y instituciones multilaterales. Entonces, como digo aquí, la convivencia con la roya dependía en fondo del contexto de la Guerra Fría. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ustedes ya pueden imaginar. Termina la Guerra Fría y se acaban con muchos de esos apoyos. En muchas partes del mundo pasaron en políticas públicas, hubo en muchos países un debilitamiento del sector público y entre ellos muchos institutos nacionales del café, ¿no? Entonces mucho del apoyo técnico del cual los caficultores dependían se desaparecieron o se debilitaron. El convenio internacional del café, el sistema de cuotas se acabó, el mercado libre en café, ciclos renovados y mucho peores de auge de crisis de precios. Y entonces eso llevó a que en momentos de crisis los caficultores, bueno, ya no voy a usar agroquímicos. O tal vez no renuevo las matas de café viejas y susceptibles a la roya. Entonces se iba empeorando o aumentando el riesgo de la roya. Pero lo que pasó al final es que empezando en 2008 en Colombia hubo un detonante de una serie de brotes de roya nuevamente que causó muchísimos daños en muchos países de la América, y esos brotes colectivamente se llaman, o les llamo, la gran roya en las Américas. Y lo que llama la atención es que no hubo cambios ni en el huésped ni en el patógeno. Se hicieron estudios y el patógeno es igual que estaba en los años 90. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero hay un cambio en las condiciones económicas que trajeron con ellos también un cambio en cómo se manejaba los cafetales.
Entonces, también una serie de cambios en la dimensión ambientales que ustedes, y no todos nosotros estamos viviendo, que los patrones de lluvia y épocas secas cambiaron, los patrones de temperatura cambiaron, y todas esas cosas juntos facilitaron esa serie de brotes inmensos que los científicos todavía están tratando de manejar. Y eso trajo, no por siempre, pero en muchos países, una disminución muy súbita de producción. En Colombia, el tercero productor a nivel mundial, entre 2008 y 2012 creo que fue, la producción bajó un tercio casi. En América Central, 16%, en Perú, 39%. Ya está recuperando poco a poco, pero todavía creo que no se ha recuperado desde antes de la guerra. Y tuvo efectos sociales y está teniendo efectos sociales muy fuertes. Contracción en la demanda para jornaleros, disminución de sueldos. En Centroamérica, un desplazamiento de 373,000 jornaleros. Había dos vías de recuperación. En Colombia, básicamente una intervención estatal. Y Colombia es casi el país con más fuerte interés. Y yo sé que ya se me está acabando el tiempo, básicamente ya se me acabó el tiempo, pero señalo que la Federación Nacional de Cafeteros, que mantiene un centro de investigación cafetero, junto con el gobierno, empezaron un plan público de renovación masiva basado en variedades resistentes del café, que logró que en pocos años Colombia no solo pudo recuperar, sino superar la producción antes de la roya. En otros países la intervención es tal vez un poco más característico de la época neoliberal. En el sentido de que ya empresas del sector privado tienen que ser más involucrados y también los ONG de una forma u otra. En general y sobre todo en comparación a los años 70 y 80, la intervención estatal en este momento está relativamente débil. También tiene que ver también con el debilitamiento o la reducción en la caficultura, el peso de la caficultura en muchas de las economías nacionales, que es mucho menor de lo que fue hace 20 o 30 años. Pero en muchos países, para decirlo sencillamente, el proceso de recuperación está mucho más lento. Entonces, conclusiones, ¿qué se puede concluir? Bueno, el libro saldrá el año que viene, ya pueden leer todo en gran detalle, pero quiero volver al tema que toqué ayer y al principio, que espero que le mostré que la historia de la roya es la historia de ecosistemas globales, pero no solo de eso, ¿no? Sino de economía y política y tecnología global. Y cada uno de esas cosas, de esas tendencias, influyen esa triada que describí al principio. La organización de los ecosistemas, la naturaleza de los huéspedes y aún mismo la naturaleza y la difusión del patógeno. La roya, como digo aquí, es un fenómeno natural, pero no es únicamente natural. Y bueno, ya adelanté y ya, bueno, en eso estamos, pero es una historia que aún en este momento se está desarrollando. A diferencia de las vidas de los individuos humanos, la roya no muere. Gracias. Antes de pasar a los comentarios, quisiera hacer presente tanto a Stuart como a Rebeca, una constancia de la presencia en el seminario de parte de la Facultad de la Universidad de Perú. Y Stuart. Gracias. Bueno, tanto Rebeca como Stuart estarían atentos a sus comentarios e interrogantes, si pueden ser puntuales, ¿no? Y breves de lo que han, ¿no? Rebeca y Stuart han compartido, ¿no? Es todo desde el Renacimiento, pues,
siglo XX, ¿no? Estos fenómenos culturales y ecológicos de que son pues no solo locales, sino planetarios. ¿Tendrían algún comentario, alguna pregunta? Sí, Luis. Para empezar, a ver si me traduces. Yo quería preguntarles a ambos si nos podían dar algunas reflexiones sobre sus definiciones de la historia global. Los historiadores generalmente tenemos nuestros campos, ¿no? Historia política, historia económica, y vemos que surgen, por ejemplo, lo que aquí se interpreta como modas, grandes tendencias globales de la historiografía, cultural history, el enfoque de género y la microhistoria, y aplicamos nuestros campos a darle un giro, ¿no? Entonces, y hay historiadores que han pasado, digamos, todas las capas geológicas de los movimientos historiográficos, cultivando un solo campo, que es lo ideal, ¿no? Entonces, ahora nos vemos casi obligados a darle también un enfoque global al tema que hacemos, sea cual sea, porque nos damos cuenta que habiendo hecho una microhistoria, por ejemplo, yo me doy cuenta que mucho de lo que hizo un individuo cualquiera, una comunidad andina en el siglo XVII, estaba motivado por el contexto global, sin que él lo supiera, ¿no? Y que incluso sin que su estudioso moderno lo haya captado bien. Okay, anyway, good evening. I'd like to ask you both to give us some reflections about global history, about your definitions about global history. We historians have worked in many fields, and we see these major, we can perceive that there are some major global trends. For instance, there are many approaches, like if you want to study history from the gender approach, or microhistory, and we apply these approaches in our fields, and we try to make a twist, and there are some historiographical movements. And so and now we know that we need to give a global approach. For instance, in the century 17th, there was a man. You could find a man that was influenced by the global context, but he wasn't really aware of it, how it influenced him. So I ask you if you can provide us with an easy definition about the need and about what global history is. For instance, we Peruvian historians are kind of isolated about these studies. Well, I could just offer a couple of ideas, and one is the difference between a global history that sees interconnections that lead to actions and events that happen in other parts of the world. But then another kind of global history is comparative. So you're looking at phenomena, that go on in different places, but have similarities that are not necessarily influencing each other. But the point of studying from a comparative perspective is to understand the phenomenon in historical terms through comparison. So just two different things. I'm going to start with the first part, and then could I move on to the second point? Yes. Please?
Quisiera expresar dos ideas. Primero es que hay distintos sucesos globales. I'm sorry, could you repeat the first point, please? Well, maybe Stuart could, Oh, do you want to? yeah, maybe you could explain it in Spanish, just the, Ella estaba, la profesora habló de que ella lo que llamó la atención es la historia de las conexiones, ¿no? Pero también que hay varias formas de hacer la historia global, ¿no? Hay la historia de las conexiones, pero también hay, digamos, una historia comparativa, que es lo que escribió anoche y hoy en día también, que es que se compara procesos, digamos, globales en distintos sitios locales, en distintas partes del mundo. ¿Es that true? yes. Okay. Para mí, yo creo que también, como habrán visto, me llama mucho la atención la cuestión de conexiones y de rastrear las conexiones diversas globales, y para mí es muy sencillo. Diría yo que en la literatura sobre la historia global hay unos historiadores globales que me parece que exageran un poco y que dicen que, bueno, es que ya todos tenemos que ser historiadores globales. Y no quisiera eso. O sea, no niego que la historia global es muy, muy importante, pero yo veo la historia global en muchos respectos en diálogo con historias nacionales, historias locales. De hecho, diría, la historia global depende esencialmente de historiadores locales. Oh, Que yo no podría hacer mi trabajo sin historiadores locales que han estudiado en mucho más detalle de lo que puedo yo la caficultura en cada zona, y también disciplinarios, historiadores de economía y cosas así. Así que hay unos proponentes de la historia global que son un poco totalizantes y también que dicen, bueno, que ya el estado de nación no importa, y eso tampoco estoy de acuerdo, porque una de las cosas que uno aprende es haciendo la misma historia global, es que este estado sí importa, que importa que uno sea español, alemán, peruano, canadiense, así. Una question for our tradition in St. Mark, for each student, is very important the source, the archive. Oh. Is your research no archive? No, it's historical. No. The idea for us in our tradition, in our school, is the archive. No? Is you research about the bibliography, about literature, the 19th century, about that, it's not good. The idea, in your experience, what is your connection with the archive? The Well- archive and the secondary source and first source. Okay, so the first two books that I did were based on archival research, naturally, diplomatic reports and things like that were my primary sources. But the third book that I talked about yesterday was a work of synthesis. So a work of historical synthesis is a work that's based on secondary sources. So it's just a different genre of history. And so you can't have a work of historical synthesis without using the works of other historians who used archival sources in their books. But it's just a different way of putting things together to say something larger. And usually for the purposes of teaching is why you would use secondary works. Me dijo aquí. El profesor le preguntó a la profesora, bueno, le hizo la mención, ¿no? De que
para los estudiantes de la Universidad de San Marcos, para los historiadores es bastante importante el tema de los archivos, ¿no? La fuente o sea, bajo la cual, de la cual buscan para hacer su investigación. Y bueno, la profesora menciona de que en la bibliografía, sí, para su primer y segundo libro empleó textos diplomáticos, entre otros, o sea, fue al archivo. Pero para el tercer libro hizo algo así como una síntesis histórica, donde recurrió a fuentes secundarias. Entonces es porque este es un tipo distinto de historia, es un género distinto de historia. Entonces, para hacer esta síntesis tuvo que recurrir a recopilaciones de otros historiadores y tratar de armarlo todo, ¿no? Especialmente, bueno, para algunos propósitos, por ejemplo, cuando es para enseñanza. Maybe I Sí. need something. No, that's good, yeah. Y yo diría que en cuestiones de archivos sí que estoy de acuerdo que mi primer libro, el tesis de doctorado, fue sobre todo en archivos. Y luego para esa historia tomé una decisión que iba a usar sobre todo fuentes publicadas, bien aunque sean fuentes primarias en algunos casos, pero fuentes secundarias. Porque también uno de los retos de la historia global, si uno quiere verlo realmente de una forma global, es que hay demasiada información, hay mucho. Y aún en mi doctorado trabajé en archivos en 5 países distintos y eso fue muy matado y muy caro. Yes. Y lleva tiempo. Entonces hay que sacrificar un poco para tener la visión global. Y por eso también creo que la visión global no puede superar o reemplazar otras disciplinas. Volviendo a la pregunta inicial, que está vinculado con eso también, pero hay formas de hacer historia global que no tienen que ver con hacer el todo. Y Perú me parece un país excelentísimo para hacer eso, porque como señalé anoche y como ustedes ya saben, la historia de Perú, por ejemplo, es en mucho respecto una historia global. La plata, la papa, el café, la coca, emigraciones, o sea, lo global está presente, y no es difícil imaginar hacer una historia con, digamos, una visión global, pero radicado aquí mismo, o sea, sin tener que salir del país, salir de los archivos que ya están presentes aquí, pero con una visión global de lo que está pasando, de saber dónde va la plata y cómo el destino de la plata influye en lo que se hace en Perú, o de dónde va la coca y cómo influye lo que pasa en Perú, y el café igual, o de dónde van los migrantes, ¿no? Porque muchas veces los migrantes vuelven o mantienen vínculos con las comunidades aquí, o de ver la historia de los chinos en Perú, que también es interesante porque no es una migración que se repite, ¿no? Que los hombres migran de China, según tengo entendido, y después vuelven a China a buscar la esposa y traérsela para Perú y así repetir. Entonces, el global está por todas partes. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Sí. Buenas noches. Mi nombre es André Vega, soy estudiante de Historia de la base 16 de la Universidad de San Marcos. Mi pregunta va a ser a la profesora. Usted mencionó en la parte final de su ponencia que la historia servía para que estos actos de violencia no se vuelvan a repetir. Ahora, también en su ponencia mencionó, ¿no?, cómo es que, digamos, por ejemplo, en el caso de las brujas, ¿no?, cómo los que estaban en el poder manejaban una especie de discurso que hacía que la gente se mueva. Y eso me recuerda mucho a, digamos, a lo que dice la parte final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no?, que de los hechos sucedidos aquí en el Perú. La frase final es para que no se repita.
Y ahora, volviendo a lo que usted en su ponencia, que los estados manejan una especie de discurso oficial, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no solamente menciona los crímenes de Sendero, sino también menciona los crímenes del Estado. Y en la actualidad pareciera ser que todo está yéndose hacia los crímenes de Sendero y se olvida mucho de los crímenes del Estado. Entonces hay un manejo del discurso. Entonces ahí mi pregunta, o algo que me intriga, es cómo el historiador hace que ese para que no se repita se cumpla de verdad. Cómo ese para que la historia sirve, para que la pasen, para que no vuelva a ocurrir la violencia, para que eso se cumpla de verdad. ¿Cómo nuestro papel de historiador podemos hacer eso? I can just still the summary of the question is, what can historians do to ensure that this does not repeat itself? They teach history. Yeah, I mean, in part the context was broader things about reconciliation and truth commissions in Peru, right? Estoy traduciendo más o menos. ¿Será? Bien, entendí a historia no acto, historia, ¿no? How can actually historians, prevent history from repeating? How can historians help society? Because, basically that. The only thing a historian can do is teach history and write history, but I don't, and vote. Solo por la pregunta final, lo único que los historiadores pueden hacer es enseñar historia, escribir historia y votar. Elegir. Pero eso es mucho. But we can also hope that our policymakers study history. Pero también podemos, The policymakers, the sí, politicians. los políticos, también podemos, you can have them study history. Just hope, esperar. Entonces, Chile en Spanish. Solo podemos esperar de que nuestros políticos estudien también historia. Pero también voy a enseñar cosas que se pueden hacer que son muy interesantes. En Estados Unidos no es historia precisamente, pero es en genealogist, que hace lo que ella dice genealogía radical. Y lo que dice, por ejemplo, con un senador norteamericano, dice, bueno, no queremos no queremos tener inmigrantes en cadena, que es un tema muy movilizador en Estados Unidos. Y lo que ella hace es hacer una investigación de los antecedentes de ese senador. Entonces dice, bueno, sus abuelos y los hermanos de su abuelo llegaron en cadena desde Italia a principios del siglo XIX. Y así, como se dice, speaking truth to power, no, de decir la verdad. Pero señala también la importancia de la docencia, que a veces no parece mucho, pero es fundamental, tanto a nivel primaria como secundaria y universitaria. Y sobre todo diría yo casi más importante en la primaria y la secundaria, porque es ahí donde se radican a veces las ideas que uno lleva consigo toda la vida. Y además que ya a esas alturas casi todo el mundo hace escuelas primaria y secundaria, pero no todo el mundo sigue a la universidad. Sí. Sí. Si partimos de la premisa de que la historia sirve como un fin de no volver a usar la violencia histórica en los acontecimientos, en los hechos, es decir, si pasó lo de Sendero Luminoso con lo del Estado peruano y el fin de la historia es contar ese acontecimiento con el fin de que no vuelva a pasar, se está asumiendo una visión moral de la historia y esto podría asumirse como una visión teleológica de la historia. Es decir, la historia también podría influir en lo que es la naturaleza humana, sea naturaleza en verdad o no sea naturaleza en verdad, es decir, una visión estructuralista del poder. ¿Cómo funciona la historia
en un fin moral o no moral. Puede ser moral, es el historiador debe ser. So, if we see history as you know, like as an end, as the goal, right? As okay, and if we say that it's not good to repeat violence, right? Mhm. To do violent acts. So you're telling history, or you're studying history basically just to prevent violence, just to prevent history from repeating itself. That's a moral vision of Yes. history. And it's history just trying to reach an end, a goal, right? Teleological. But isn't that history telling about or modifying the nature of humankind? Isn't that like a structuralist vision? Well, that is a very good question, obviously, because a historian needs to be objective about a subject. Perhaps you can. Esa es una pregunta bastante buena, porque un historiador tiene que ser objetivo sobre un tema. But a historian who studies patterns in language and rhetoric is not necessarily changing or altering the source by recognizing a pattern. Pero un historiador que reconoce patrones en el lenguaje no necesariamente está alterando los patrones. What was the last word? Recognize a pattern. De reconocer un patrón. I personally have a moral vision that is against violence. But what I'm really interested in is identifying the nature of the language that leads to it in an objective way. Claro que tengo una visión moral en contra de la violencia, pero lo que más me interesa es encontrar la naturaleza del lenguaje en torno a esto. Okay? I'm sorry. No. Yo, Maybe you want to complete that. I'm sorry. no, I think that was pretty complete. Es una cuestión compleja, ¿no? Pero vale la pena. Y yo puedo comentar un poco. Tengo una hija que tiene 10 años. Y en la diferencia, en el lapso en que yo fue en el 4º grado, y en que ella es el 4º grado, han habido grandes cambios en la sociedad canadiense, sobre todo en torno a la relación del Estado canadiense hacia sus pueblos indígenas. Que hubo, por todo lo que Canadá luce bueno, digamos, en el mundo internacional, tenemos una historia, como muchos países, muy problemática con nuestras comunidades indígenas. Y la versión de la historia que yo aprendí en el 4º grado fue una historia sobre todo enfocada en los europeos, en que los pueblos indígenas aparecían como marginales y sobre todo obstáculos al desarrollo de la nación, ¿no? Y se acabó de hablar de los pueblos indígenas más o menos cuando la colonización estaba completa. Los indígenas, la gente indígena desaparecían de las historias oficiales de Canadá, como fue enseñado en el pregrado, o no en el pregrado, digo en el primario, y fueron básicamente borrados de la historia, y solo aparecían de vez en cuando como problemas. Y nosotros también tuvimos un movimiento de verdad y reconciliación con nuestros pueblos indígenas. Y ahora en 4º grado mi hija, y no solo en 4º grado, pero desde el kinder, les están enseñando una visión completamente distinta de nuestras comunidades indígenas, en que no solo es que no son un obstáculo al desarrollo de la nación, sino son de una forma, y obviamente una forma todavía donde hay mucha discusión, pero un grupo que ayudó en construir la Canadá como país moderno.
y que ahora hasta se han cambiado el nombre y ahora en Canadá se refieren a los pueblos indígenas como primeras naciones, las primeras naciones del país. Y esa es la historia. Entonces yo veía películas que recreían el martirio de jesuitas por los indios y películas que ya todavía me tienen traumatizadas muchas décadas después. A cambio, mi hija tiene en el currículum esa visión mucho más positiva y no creo falso de los pueblos indígenas. No, porque el problema con la objetividad es que se presume que hay una perspectiva objetiva. Y con eso difiero un poco de mi colega, o sea, hay que ser, digamos, profesional. Objetividad es algo pero eso sí, eso es la visión moral. Y a mí me encanta acompañar a mi hija a esas actividades y ver que el mundo nacional que ella ve y con lo cual ella y todos sus compañeros crecen es una visión en que los pueblos indígenas son una parte fundamental de la nación. Y eso para mí es una obra magnífica de la historia. Bueno, creo que las palabras de Stuart retratan muy bien cuál fue la idea de hacer el seminario desde el primer momento. Inaugurando el seminario, el profesor Sven Becker. Sven Becker es de origen alemán, pero trabaja en Norteamérica. Y cómo la experiencia que nos ha compartido Stuart es también una experiencia, es un desafío para nosotros, porque uno cuando piensa el grupo indígena a veces se enfatiza mucho lo quechua, pero tenemos decenas de naciones en la Amazonía. La Amazonía peruana es más de la mitad del territorio nacional y en el texto oficial peruano la Amazonía es apenas el 5% y cuando aparece vinculado al caucho. Entonces, 2018, ¿no? Espero que cuando ustedes tengan la edad de Stuart, también pueden ser como Stuart, que yo aprendí la historia del Perú donde la Amazonía era el 5% y ahora mi hija de primaria ve una historia distinta de la Amazonía. Claro, ese es nuestro desafío, ¿no? Valoro mucho el testimonio de Stuart porque vincula este tema no solo de la actividad profesional, finalmente lo que hacemos tiene como objetivo que nuestra comunidad, no sé si local y nacional, pueda valorar parte de este complejo proceso histórico, ¿no? Que nosotros, como se lee en el archivo, etcétera, lo conocemos, ¿no? Pero ¿cómo logramos compartir, ¿no? Lo que hemos alcanzado con toda la comunidad? Creo que ese es el desafío, esa es la justificación ética de lo que hacemos, ¿no? Tantas horas pasando, leyendo, escribiendo, anotando, finalmente es para que nuestra colectividad, que no van a ser historiadores, puedan valorar lo que nosotros valoramos, ¿no? Entonces, quisiera pues, con las palabras de Stuart, Julio, nuestro colega. No quería antes cumplir esta sesión sin felicitar a ambos expositores y en particular al expositor sobre el café, el cual, bueno, me interesó más su conferencia en la medida que estoy un poco involucrado casi en la misma línea. Y en relación al café, como otras especies que vinieron de otras partes del continente, tenemos muchas especies que tienen la misma problemática, ¿no? Como el plátano o banano, ¿no? Que también es atacado por una plaga. No ha llegado acá mucho, pero sí al Ecuador lo ha golpeado bastante, ¿no? La cigatoca. Y en relación al café, digamos que usted mencionó dos probables causas, o dos causas más conocidas sobre el cual se propagó esta plaga, que sería la acción humana y el otro los vientos que venían del África, de Angola. Pero también se está postulando otra, he escuchado a algunos especialistas, que también es la erosión genética, porque hay una variedad que se ha quedado nada más ahí y no se ha ido combinando con otras nuevas especies. Entonces, y eso ha debilitado a estas especies que las ha hecho sensibles a estas epidemias. Porque de cafés, hay cafés, se puede decir, ¿no? Varios granos, de muchas variedades. Así bueno, como a nivel genético no tanto, si supiera. Porque, por lo menos en cuanto a resistencia. Claro, tenemos el caracolí, bueno, que es el más pequeñito y el más grande.
es igual como la papa, ¿no? Tenemos más de 1500 variedades y en el mundo, variedades nuestras, no todas prenden fuera de aquí, de los Andes, ¿no? Son 8 variedades que están en China, en Francia, en Rusia, y esas especies aguantan 8 o 10 campañas, y nuevamente el Centro Internacional de la Papa está enviando nuevos germoplasmas para las que duren más, o sea, se sigue propagando, ¿no? Y no se debilitan las especies y, bueno, sean susceptibles pues, de algún tipo de epidemia, ¿no? Algo análogo, como usted ha explicado de manera muy magistral, me felicito. También se desató por esos tiempos una crisis, perdón, la década del 60, ¿no? Que en Brasil hubo una gran quema de café. Y lo que me encantó de su exposición es que usted establece el mejor ejemplo de historia global, ¿no? Se establece el nexo de lo que es la historia natural y la historia social. Y en ambos hay impacto social y económico. Eso es lo que todos debemos advertir y ahí está, creo, la clave de lo que se quiere definir. Y también hubo un debate a nivel mundial, ¿no? De cómo descafeinar el café. Se invirtieron millonadas cuando la clave estaba en su lugar de origen, ¿no? Etiopía, como usted mencionó, en el mundo árabe. Y acá también, ¿no? El café descafeinado era el que se sembraba en Morro, Pequeña en la costa, por Piura y en Trujillo, ¿no? Mientras que el que se sembraba en zonas tropicales, como la convención en el Cusco, acá en la selva central, o en el Brasil, que son suelos ácidos, los hacían más fraganciosos, pero tenían más cafeína, ¿no? E invirtieron una millonada para descafeinarlo. Y la clave estaba nada más en cambiar el tipo de suelo, ¿no? En fin, hay una serie de factores que engloban técnica y socialmente los aspectos que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Y bueno, ahí va mi salud y felicitaciones, ¿no? Súper condensada de una historia que abarca muchos de los temas que usted menciona. Sí. Sí, y reitero mis felicitaciones a los expositores y al organizador, ¿no? Por esta brillante actividad. Bien, sí, tienes una... No sé si podría hablar directamente con él. Sure. Good evening. Actually, I can speak English. I'm an education student here at the university. And actually, once years ago, I asked myself a question. Why the human race can learn about his own history and how excuse me, I'm a little bit nervous. We can learn about our own history, how we can allow these situations to be repeated constantly. I mean, with all the problems that our society faces all the time. And I think the reason for that question was actually the answer, I'm sorry. The answer for the question was actually in education. As Mr. McCook mentioned previously, that since high school, we see history as one more course, when the main goal was to learn about what happened before in order to avoid it. Well, I think that's true, but there's no avoiding history repeating. History will repeat, and people will get killed, and things will be awful, because things have always been terrible, and people have always been killed. But what history also shows is the possibility of change. What it shows is that revolution is possible. Revolutions happen. Things change. Sometimes things get better. Sometimes things get worse, but sometimes they get better. And so, really, there's a way to be cynical about history, but then there's a way to be extremely hopeful, because, you know, Cicero, the ancient Roman, said to not know history is to remain a child forever. So
that's the best thing we can do, is ensure that we do not elect people into positions of power who suppress history. And because history is, to know history is to participate in a revolution that never ends. Thank you very much. I actually wanted to share that thought that was inviting my mind all the time. Thank you. I don't know if it needs I think to that's be an eloquent. translated. Oh, okay. I don't know. Lo siento, lo último que dijo la profesora fue que en realidad la historia era una revolución que nunca terminaba. I'm sorry, I didn't take notes. El propósito es que sí, que hay que conocer la historia para, como dijo, ¿cómo se dice? Cicerón. Es de no saber historia, es de quedarse siempre como un niño. Y que la posibilidad, que claro que la historia trae muchos desastres, pero también trae la posibilidad de esperanza y de un mundo mejor también. Y también mencionó de que era importante escoger a los políticos, pero escogerlos bien, no aquellos que puedan suprimir la historia. No sé si quisieras complementar eso. En realidad pregunté acerca de por qué el hombre supuestamente no aprendía de sus errores mediante la historia. Y la señorita Rebeca me dijo que en realidad no era una cuestión de evitar los errores del pasado, sino que era una revolución constante, como que no necesariamente nos lleve al desastre o tal vez nos mantenga de la misma manera, pero tal vez nos llene de esperanza para que en un futuro sigamos viendo y afrontando las mismas situaciones de la misma manera o de una manera mejor o peor. Algo así. Y yo agregaría dos cosas muy brevemente. Dos otras razones por lo cual esas historias violentas se repiten son dos cosas. Uno, porque hay gente que creen que, bueno, es necesario. Es feo, pero hay que hacerlo. Aunque no se sabe si realmente se tiene que hacer, pero hay gente que dice, no, eso es necesario. El sacrificio, precisamente el propósito, ¿no? El sacrificio es necesario en este momento. O la otra posibilidad es que creen que esta vez las cosas van a salir de otra forma. Y es un discurso que se ve mucho, para tomar un ejemplo no tan violento, pero en la industria moderna del internet y medios sociales, que dicen, bueno, ya todas las reglas de negocios, de discurso urbano, ya para afuera, porque ya la alta tecnología en medios sociales van a cambiar todo. Y cambiaron muchas cosas, pero o sea, había gente que dice, no, es que eso va a traer la democracia y el discurso abierto, y bueno, los resultados son un poco más complejos, ¿no? Bueno, quisiera expresar un gran agradecimiento de la institución, ya que Rebeca y tú eres la primera vez que están en Perú, están aquí en San Marcos. Espero que no sea la única vez que Lamar y Guelph estén conectados con San Marcos. Hay un gran interés de desarrollar pues, varias acciones. Lamar es una pequeña pero gran impetuosa institución académica en Texas, y Guelph, como lo indicó ayer, Stuart tiene ya una gran tradición en América Latina, ¿no? Depende ya de nuestra comunidad académica local cómo podemos desarrollar más actividades pensando en estas dos universidades. Bueno, quisiera despedirles con un fuerte aplauso.